Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los que se han sentido convocados a este vivo, el primer encuentro del segundo ciclo de Encuentros Dinámica. Este espacio virtual y de acceso libre, bautizado Encuentros Dinámicos, lo iniciamos el año pasado, en 2024, agosto, con la intención de acercar escritores, docentes y lectores para que puedan conocerse, conversar, ver de primera mano a aquellas personas que se leen dentro del territorio. Cada encuentro adoptó la dinámica de conversatorio y fue coordinado por docentes uruguayas que trabajan en diversas instituciones del territorio. En 2024 contamos con la presencia de Bernardo Blechmar, Alicia Vila, Mario Sui, Isabelino Siede, Lucas Raspal, Graciela Frigerio, Daniel del Torto y Marcela Toscano. Pueden visitar nuestro canal de YouTube, Recursos Dinámica, para escuchar las charlas que quedaron grabadas allí. Dinámica Libros cumple 18 años en pocos días. Somos una librería con espíritu itinerante. Nuestro lugar físico, nuestro local está ubicado en El Pinar, Ciudad de la Costa, Uruguay. Y además nos encontramos presentes recorriendo el territorio, visitando instituciones educativas en todo el país, asistiendo a encuentros, seminarios, congresos, ferias del libro. Nos especializamos en bibliografía vinculada a educación y en literatura infantil. Hoy nos honran con su presencia 3 personas maravillosas que inauguran este segundo ciclo de encuentros dinámicos. Nos acompaña Selva Pérez, autora del libro ¿De quién es la escuela? Nuevas miradas sobre la educación actual. Preciosamente ilustrado, editado por Ediciones de la Saturnia en octubre de 2023, prologado por Carlos Escliar y Edith Moraes. Nos acompaña también Lía Schenk, escritora, periodista y un montón de cosas más, destacada poeta también, amiga de la casa, y acompañante del proceso de escritura de Selva, que estará conversando con ella y recordando esos tiempos de escritura. También estará presente Ana Ofelia Pérez, que es nuestra directora de Escuela Pública en la Escuela 55. También es formadora en espacios del Centro de Formación Docente, del Centro de Formación Permanente, el CFP, y coordinará este año los Encuentros Dinámicas 2025. Así que les doy la bienvenida a las 3. Les agradezco un montón su presencia aquí. Me da mucha felicidad tenerlas en este espacio y inaugurar así, de esta manera, este ciclo de encuentros. Les doy la palabra y les deseo un feliz encuentro. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, para Lía, Selva, Eli. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme ser parte de este encuentro dinámico y gracias, Eli, por la oportunidad de estar ayudando en la coordinación de estos encuentros. Nos convoca hoy a hablar con 2 grandes personas, con 2 mujeres relevantes en la literatura de nuestro país, 2 personas que también han estado trabajando mucho por la escuela pública uruguaya, y nos convoca hoy a hablar acerca de un libro que Selva escribió, que se titula ¿De quién es la escuela? Selva, como muchos de los que están aquí presentes sabrán, se ha desempeñado como docente y ha tenido diversos cargos dentro de la administración. Ha accedido al cargo de mayor jerarquía por concurso dentro de la órbita de primaria, como inspectora técnica. Ha sido coordinadora
del Instituto de Formación en Servicio, en el área de expresión artística, pero hoy nos convoca la Selva escritora. Y también contamos con el inmenso placer de tener a Lía, que también es docente, que también es psicóloga social, periodista, pero a quien la hemos convocado porque tiene mucho que ver en el nacimiento de quién es la escuela. Lía ha estado acompañando el proceso de escritura y el nacimiento y la consolidación de esta escritora a quien invitamos hoy, que es Selva. Debo confesar que mi lugar aquí es de una humilde lectora que a partir de esta lectura, que me desestabilizó al principio, después les contaré, he podido revivir aspectos que tienen que ver con mi vida personal y profesional, y lo que subyace de las escrituras me ha llevado también a pensar en la maestra que soy y que he sido durante casi 32 años. Leyendo el libro de Selva, ella dice que esto no es un manual o guía, y voy a leer tal cual lo que ella dice. Me arriesgo a definirlo como un manifiesto profundamente político, porque contiene declaraciones que emanan del entretejido de vivencias, experiencias, saberes, preguntas, errores, enigmas de mi vida personal y familiar que me obligan a tomar conciencia sobre la manera de estar, de contemplar y de decidir la vida. Selva, es un placer recibirte y hoy conversaremos acerca de tu libro. Por eso vamos a iniciar dándole la palabra a Lía y preguntándole a Lía cómo nace, de quién es la escuela, nuevas miradas sobre la educación actual. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias también a esta invitación, me sumo a esa gratitud, a esta alegría y hasta este despertar así luminoso que da el encuentro y de hablar de algo que nos convoca, que es la escuela, los libros, la literatura. Y más, para empezar, como más que hablar del nacimiento, que se entiende que en un libro es cuando sale a luz, cuando la autora lo da a luz, es decir, está en todas partes, se puede leer, se puede ver, se lo puede conocer. Me encantaría un poco brevemente contar que antes de ese nacimiento hubo todo un proceso para hacerlo posible. Y los procesos de cada libro son todos distintos. Ese proceso de concepción, de gestarlo, de concebirlo, pasa por caminos tan personales que no se puede generalizar. En cada caso pasan cosas distintas. Yo tengo la fortuna de poderles transmitir un poco mi asombro y mi maravilla cuando Selva, hace ya unos cuantos años, en la época de pandemia, me reitera algo que siempre ella decía: yo quiero escribir algo sobre mi vida, algo que hable de las cosas que pienso, de las cosas que me gustaría comunicar para dialogar con lectores, pero era como un territorio ambiguo tal vez, o incierto, entonces era muy difícil que yo le dijera así de entrada, bueno, sí, empecemos. Y en realidad empezamos a hacerlo nacer tratando de saber ella qué es lo que quería escribir, y yo tratando de poder acompañar ese proceso desde la ignorancia mía de no saber qué era lo que quería escribir. Entonces ese fue un momento así como un chispazo, ¿no? De estar muy emocionada porque estábamos haciendo juntas algo que no sabíamos en qué iba a concluir.
Y creo que estos son los procesos que tiene el arte, ¿verdad? Porque si es resolver, también si hubiera sido un libro conceptual tendría que haber habido un proceso, pero ya va uno por un camino más racional. Acá era desde dónde partir. Y siempre en mi experiencia personal en cuanto a este tipo de acompañamiento y conmigo misma cuando escribo, estoy bastante convencida que los seres humanos todos tenemos una especie de cantera interior, donde ahí se van a buscar cosas que son tan profundas que no aparecen ahí a simple vista. Voy a decir, bueno, acá estoy en mi cantera interior, entonces saco esto, 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 y con esto voy a hacer un libro. Es que no, hay una búsqueda. Y en este caso, mi búsqueda era que ella encuentre en esa cantera qué es lo que ella quería decir, que no lo sabíamos. Además, la preocupación de Selva es que estaba muy habituada a un lenguaje académico, circunscripto a ciertas metodologías y pautas y presupuestos que son los que se realizan en la escuela pública, las circulares, las intervenciones, digamos, desde un lugar muy pedagógico. Y entonces, si eso tenía que ensamblarse con lo que ella quería, que era su vida, que es su vida, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer ese tránsito? También podríamos decir esos puentes para tejer una trama que fuera lo que ella necesitaba y que yo debía estar un poco, de alguna manera, orientando. Y entonces ahí, yo creo que siendo maestra seguramente conocen a Jorge La Rosa cuando habla de la experiencia de la lectura como una vivencia personal. Te podrán decir, mira, escribir es esto, leer es esto, pero cuando él se refiere a esa vivencia, ese algo profundo, que parece que nos enciende los motores y uno se enamora de un libro o se enamora de escribir. Y creo que en ese proceso, en esa profunda conexión de ir a su cantera interior, se enamoró de la posibilidad y nos enamoramos las dos de esa posibilidad y fue muy placentero acompañarla. Y para eso puedo ir mientras dure este encuentro, ir desarrollando o contándoles algunos aspectos. Pero sí, si me permiten, lo que voy a puntualizar es que así como Stanislavski con los actores decía que hay que ir a la memoria emotiva para poder intervenir y crear un personaje y a través de ese personaje expresar su propia interioridad, yo creo que también esto ocurre en la escritura. Tenemos que ir hacia algo muy, muy profundo y para mí lo más profundo de nuestras vidas está en la infancia. Ahí están las raíces primarias, de ahí sale todo lo que somos o lo que aspiramos a ser. Y bueno, entonces termino acá esta presentación diciendo que lo primero que apareció, o una de las primeras cosas que apareció en la riqueza de esa cantera interior que tiene Selva Pérez estable, estaba el libro Corazón. Pero que ella no se acordaba que estaba, sino que en los diálogos, en las conversaciones, y yo le dije, háblame de ese libro, háblame qué te pasó con ese libro. Bueno, por acá dejo para ir desarrollando juntas este proceso. Pero es un libro de la infancia, leído en la infancia, conocido en la infancia, que viene a su presente de mujer adulta con todas esas facetas que Ana mencionaba, a intervenir este libro. Gracias, Lía. Sabés que, como estoy del lado del lector, quizá muchos de los que estén escuchando este encuentro sean lectores de este libro y otros, bueno, a partir de este encuentro empiecen a buscarlo, porque lo que a mí me pasó como lectora fue que, dada la autora, uno entiende que el libro acompaña a quien es la persona. Entonces, cuando recibo el libro de Selva, me senté a leer esperando encontrar mucho vocabulario pedagógico, encontrando
encontrar en él muchas definiciones, conceptos, y para mi sorpresa me encontré con otra cosa, que no era lo que estaba esperando o lo que estaba buscando. Y esto me llevó también a tener que buscar otros momentos para la lectura, otros espacios para leer este libro, porque cuando empecé a desentrañar lo que había detrás de cada una de las historias, detrás de cada una de las metáforas y recursos literarios que aparecían, iba encontrando algo diferente a lo que estaba acostumbrada, a los libros que estaba acostumbrada. Entonces, ya no fue una lectura con un fin estrictamente académico, sino que empecé a encontrar el placer de leer y para encontrar y para desentrañar todo eso que vos decís, Lía, que estaba en esa cantera y que era necesario recuperar. Entonces ahora creo que todos estamos esperando escuchar a Selva y que nos cuente cómo ha sido este proceso de descubrirse y de encontrarse como escritora. Tú, Lía, sos una escritora que escribe y está acostumbrada a escribir y a escribir poesía y prosa y tenés libros y te has dedicado a esto. Y Selva también es escritora, pero quizá no se ha animado en otros momentos a profundizar, como en este caso, en una forma nueva de decir, de contar y de recuperar tanto su biografía como su biografía escolar y traer a esa Selva niña al presente para poder, bueno, seguir construyendo a la mujer que hoy es. Así que nos encantaría escucharte, Selva. Buenas tardes, gracias, gracias a Ana Ofelia, gracias a Dinámica, gracias a mi amiga adorada Lía. Aquí estamos, juntitas y en tonos de verde, aquí estamos, en diferentes tonalidades de verde. Y vos me preguntabas, Ana Ofelia, cómo ha sido este proceso. Yo creo que ha sido de un verdadero extrañamiento. Extrañamiento de que me extraño a mí misma, e incluso cuando me dicen, sos escritora, eso me extraña, eso me genera extrañamiento. Y entonces cuando a veces me pregunto por qué me genera tanto extrañamiento, ¿dónde surge ese extrañamiento? ¿O dónde surge esa separación de cuando uno empieza a ser escritora o cuando uno fue o no lo fue, o cuando entramos en este camino? Y yo tengo mi libro en las manos y habíamos charlado mucho de pensar, de decir, bueno, ¿por dónde arrancamos esta conversación? Tal vez leer algo del libro. Y anduvo por varias páginas mi parecer en este momento, pero me quedé con esta página que se llama Redacción Las Sensaciones, porque pensando cuándo empezó esto de escribir. Y aquí en esta página, en la página número 56, aquí está transcrito un texto que lo escribí cuando tenía 10 años, en el único cuaderno que guardé de mi época de escolar, que era el cuaderno de expresión por el lenguaje de 5º año con mi maestra Ana María Castrillo. Fue el único cuaderno, vaya a saber por qué, que quedó guardado en formato, o sea, materialmente. Y cuando me encontré con ese cuaderno, que también estuvo en los diálogos con Lía, empecé a recorrer qué escribía yo en ese momento. Y escribía respondiendo a una consigna, a una propuesta de mi maestra Ana María, que, fíjense ustedes, todas las semanas teníamos un texto escrito allí. Obviamente con un código de corrección muy, muy extraño, que incluso se lo pregunté a Ana María y Ana María no se acordaba qué significaba ese código. Lo hacíamos en una hojita, aquellas hojitas famosas amarillitas, ella lo corregía, después lo pasábamos, y cuando lo pasábamos, lo transcribíamos, volvíamos a cometer otros errores distintos a los que habíamos cometido en ese primero.
Pero esta redacción, el tema que nos había propuesto Ana María, y fue un 21 de abril de 1977, se llamaba redacción tema Las sensaciones. Entonces, a partir de ese texto, de esa selva niña en quinto año de escuela, con el sol alumbrando, reflejando, aún me acuerdo, en el banco bareliano sobre las hojas de mi cuaderno, y a partir de ese texto hicimos todo este proceso de bucear, de ir a mi cantera interior, en ese caso de mi niña escolarizada, en quinto año de la Escuela 47, y surgió este texto que se llama Redacción Las sensaciones. Dice el diccionario: escolarización es la acción y efecto de escolarizar. Escolarizar significa proporcionar un puesto escolar a un niño o a un joven para que pueda estudiar y recibir la enseñanza obligatoria. El texto Las sensaciones es transcripción, el testimonio de una niña que ha concurrido a una escuela, ha sido puesta bajo el efecto de la escolarización, le han proporcionado un puesto en la escuela, ha recibido la enseñanza obligatoria, ha estudiado, ha cumplido con una tarea, ha sido evaluada, ha recibido un bueno de calificación. ¿Se ha educado? ¿La educación le ha dado herramientas para conocer el mundo? ¿Ha aprendido algo más de sí misma? ¿Puede enlazar las aseveraciones escritas en su texto con lo que ha vivido? ¿Qué sensaciones ha experimentado? Es un texto que fue escrito hace tanto tiempo. La distancia invita a desnudar la esencia de la escuela, a pensar en el maestro, en la cultura, en la rutina, en lo instituido. Es un trabajo que ha sido orientado y calificado por un adulto, pero ha sido escrito por una niña. ¿Está presente la niña en este texto? ¿Qué sabe ella de las sensaciones, más allá del juego de palabras que he realizado para cumplirlo? Suave, duro, liso, caliente, rojo, pesado, dulce, ácido, blanco, grande, agrio, liviano, filoso, ardiente. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo ha experimentado la niña alguna de estas sensaciones? ¿Tendrá que ver con lo suave de la caricia de su mamá, lo duro de la pelota que pica, lo rojo de la cartuchera que le dejaron los reyes? ¿Se lo habrá leído a su muñeco Alejandro? Por la niña que fui y la educadora que soy, puedo imaginar un posible diálogo. Me sorprendes, niña, con las palabras de tu redacción. ¿Dónde la aprendiste? Las aprendí en la escuela y me saqué un bueno. ¿Han conversado sobre las sensaciones? La maestra nos dijo qué eran las sensaciones. Yo escribí muchas palabras, cualidades, objetos, sentidos y todo eso. La verdad, yo no sé qué son las sensaciones porque estoy detrás del vidrio de la ventana. ¿Tú qué sabes de ellas? Mi maestra me habló de las cualidades. Yo veo desde aquí los árboles llenos de flores, los niños comiendo bizcochos recién horneados, escucho el silbato del tren y veo el humo de su chimenea cuando parte de la estación. ¿Tendrá esto algo que ver con las sensaciones? No lo sé, querido muñeco, pero la maestra me ha dicho que mi trabajo está bien. Ay, Alejandro querido, hubiera deseado que fueras mi maestro. Y este es un texto, y es que introduce así como por la ventana a este muñeco Alejandro, un muñeco que formó parte de mi infancia y que me vio pasar durante todo el tercer año de escuela, donde todo mi tercer año de escuela me vio pasar rumbo a la escuela, y que también me convocó a que yo me acodara en esa ventana a mirar a este muñeco Alejandro, que era un bebote vestido de celeste, con ojos celestes, y me acodaba a mirarlo y a desearlo tener, y por eso que terminé pidiéndose los Reyes Magos. Pero este diálogo sobre esta redacción de las sensaciones que estaba en mi cuaderno de quinto año, este diálogo imaginario con este personaje de mi infancia, digamos que me ayudó, me llevó a mirar la educación hoy, a mirar la educación ayer, a mirar el mundo adulto hoy, a mirar el mundo adulto ayer,
y cómo se relaciona con el mundo de las niñeces, e incluso preguntarme si hemos cambiado tanto, ¿sí? O qué es lo que permanece y qué es lo que cambia, y cuánto incluso escuchamos a esas niñeces como maestra, como maestro, a la hora de invitarlo a escribir, porque de ahí viene la escritura, ¿no? De cada uno de las invitaciones a escribir que hemos tenido en nuestra vida, ¿sí? Capaz que la cartita del gusto tuyo, ¿no? Eso en la adolescencia, pero antes, cuando empezamos a escribir lo que sea en la escuela, y cómo lo empezamos a escribir, y también cuando escribimos con nuestros papás, o con los adultos referentes en la familia. ¿Desde cuándo empezamos a ser escritora, Lía? Contestame eso, ¿desde cuándo? ¿Qué hago, Ana? Una pregunta muy interesante, ¿desde cuándo somos escritores y cuándo nosotros consideramos que se inicia justamente el proceso de escritura de los estudiantes en el aula? ¿Cuándo habilitamos y qué consignas proponemos para justamente dar palabras y dar la oportunidad de que el niño saque de sí lo que tiene para decir lo que tiene que decir, ¿no? A mí, Selva, realmente, regresando a lo que decía al comienzo, cuando empecé a leer, trataba de encontrar la respuesta a lo que buscaba en tu libro en componer vida. Dije, bueno, Selva quiere escribir acerca de su vida, quiere contar cómo fue. Lo que me pasó mientras estaba leyendo es que todos estos aspectos que tienen que ver con la escuela hoy subyacen, emergen y salen como una fuente de cada uno de esos textos. En cada uno de los relatos, ya sea porque explícitamente vas trayendo a la escuela como el lugar donde fuiste profesional y donde fuiste feliz y donde hiciste lo que entendiste que fue tu opción de vida, porque en alguno de los textos hablas de la opción de vida, también iban apareciendo conceptos que tienen que ver con tu construcción como persona y que esas construcciones y esas ideas iban apareciendo en la escuela y a partir de las cosas que sucedían en la escuela cuando vos eras niña. Esto de la escolarización, por ejemplo. La escolarización aparece en muchos de tus relatos. Y viene a mi mente, por ejemplo, el de la pose. Viene a mi mente el de la pose para la foto. Viene a mi mente el relato en el que hablas de la bandera. Y viene a mi mente algo que me dejó pensando mucho, que son los objetos que aparecen en la escuela. Los objetos que en el libro aparecen contemplando las escenas que ocurren en la escuela. El banco, la cartuchera, el piano, los pianos olvidados de las escuelas. La cartuchera, esa cartuchera que instalamos cuando el niño comienza educación común y que desterramos esa práctica que ocurre en nivel inicial, donde todo es de todos y donde aparece una caja o una lata forrada con todos los útiles para compartir y para que la producción sea a partir de lo que tenemos y que es un bien común. Y que cuando pasamos a la etapa de primer año y de ahí en adelante, la cartuchera pasa a ser un objeto que acompaña al estudiante y que también genera problemas, porque vaya si hemos tenido quienes estamos en las aulas problemas porque una mamá, un papá viene y dice que perdió el lápiz, que perdió la goma, que perdió la cartuchera, que le sacaron los lápices y demás. Entonces yo me preguntaba cómo a partir de un objeto inanimado nos traías a la reflexión sobre cómo desde la práctica cotidiana construimos lo individual y lo colectivo. Así es, así es. Tal vez
la cuestión radique o pueda radicar, vamos a ponerlo en esos términos, porque acá podemos tener unas cuantas certezas, pero tal vez no es el único camino posible para encontrar esas respuestas, pero tal vez, digamos que la invitación del libro es a que pongamos conciencia justamente en cada uno de esos objetos, ¿sí? O en cada una de esas escenas, o en cada una de esas experiencias que suceden en la escuela. Y preguntarnos, darnos el permiso para preguntarnos qué tuvo que ver, o qué tiene que ver eso que yo pienso hoy con lo que me sucedió durante el proceso de escolarización. Porque veníamos hablando de la escritura, y yo me quedé con ganas de escuchar un poquito a Lía, en relación a qué cosas incide para que uno pueda hacer este camino de largarse a escribir. Y ahí en esa escritura darle sentido a las cosas, a los objetos que hoy están en las escuelas. Yo a veces me pregunto qué tanto habilita la escuela y esta escolarización a que uno saque de la cantera y se ponga a escribir. Lía, ese recurso literario de la personificación que utiliza, ¿no? Lo que pasa es que es difícil responder cuando uno empieza alguna cosa. Yo sería incapaz. Estaba pensando, cuando tú decías, Ana, lo de la construcción y Selva explicaba esto de las sensaciones y de la escolarización, que es un tema que a ella le preocupa mucho y lo aborda de muchísimas maneras en este libro. Pensaba en una viñeta de Quino cuando dice que es mucho más difícil educar que enseñar, porque para enseñar tú tenés que tener conocimientos y saber transmitirlos, pero para educar tenés que ser, porque no me interesaría a mí en lo personal, ni como maestra ni como escritora, ponerme a pensar de cuándo empecé a escribir, cuándo se empieza a escribir, porque hay escrituras que se hacen en la escuela o en cualquier otro lugar que no llevan a un camino del ser, sino a cumplimentar determinadas consignas, se transforma más como en un deber, ¿no? Hay que hacer esto. En tanto que en Selva, en ese proceso escritural, en ese proceso de conciencia narrativa que trabajamos mucho, lo que hay que ver es lo que subyace y que de pronto en el transcurso de la vida, cuando dejamos la escuela y empezamos otros aprendizajes, perdimos y somos conscientes que lo perdimos y queremos encontrarlo. Es decir, cuando queremos encontrar una manera de decirnos, entonces a mí me parece que cuando Quino dice eso, ¿qué es lo diferente entre enseñar y educar? Yo creo que todas las maestras estamos capacitadas para educar, pero que a veces nos sobreviene como el imperativo de lo que hay que hacer. Y entonces lo que hay que hacer es que escriban lo que sienten, lo que quieren que jueguen a escribir. Creo que lo lúdico debe estar muchísimo más presente, y lo lúdico colectivo. Entonces, esto que tú decías de las personificaciones, de los personajes que aparecen, es que esto es el animismo infantil. Y miren, qué maravilla que una persona, como tú bien decías en un principio, Ana, que transitó todos los escalones prolijamente, sin duda, responsablemente, sin duda, llega ahí y dice, ¿y qué había en mis primeros escalones? Y ahí se encuentra consigo misma. Y creo que lo que habilita al arte en todas sus manifestaciones es el encuentro consigo mismo. Es lo que dice La Rosa. Entonces, ¿qué pasó en este proceso de ella? Ese muñeco, Alejandro, con el cual ella dialoga, imaginativamente, dice, ojo, 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 acá, porque yo creo que la imaginación no es solo una cosa que anda en el vuelo y en el aire. Creo que la imaginación construye conocimientos, construye formas de pensar, construye conceptos personales y propios. Entonces, el animismo infantil está muchísimo
Por eso es maravilloso que ella haya podido entrelazar esas vivencias infantiles, esas necesidades de interlocuciones que a lo mejor no las tuvo debidamente puestas sobre la mesa. Y lo divino es que ella encontró en el trato con los niños, porque esto nos pasa a las maestras, volvemos a vernos, volvemos a sentirnos, volvemos a decir, y en este libro estamos, todas las personas que lo leen estamos, en algún rincón de este libro estamos. ¿Cómo lo hizo? Yo creo que acá, siguiendo un poco tu línea de pensamiento, y no sé si respondiendo a tu pregunta, no sé, pero es que, digamos, una cosa son los temas que ella aborda, que estamos todo el día, todo el tiempo, toda la vida, desde que íbamos a magisterio pensándolos. Todas las temáticas de la pedagogía, de la didáctica, todas estas temáticas están en el libro de Selva, pero están de otra manera. Y están de otra manera porque ella aprendió y no lo aprendió en la escuela, a hablar con un muñeco. Y en ese hablar con alguien imaginario, que no era el amigo imaginario porque estaba ahí y ella lo quería suyo, quería tenerlo, ¿qué pasaba? Se sentía escuchada. Y acá creo que empieza lo que es educativo dentro de la escuela, lo que es más educativo que ninguna otra cosa. Tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con las sensaciones. Yo escucho, bueno, Alejandro el muñeco la escuchaba y le daba algunas nociones y le preguntaba, ¿y cómo te fue la escuela? Pero para hablar con ella, no para ver si se había portado bien o mal. Y por otro lado, la miraba y ella lo miraba. A mí me parece que eso es brillante, y lo digo para las que lo vayan a leer, las personas que vayan a leer, imagínense una niña pequeña a través de un vidrio, hablando y sintiéndose escuchada y sintiéndose vista, esa mirada especular entre ese personaje y ella. Ese personaje tiene mucho que ver con el pequeño vigía lombardo del libro Corazón, porque ahí es un niño, un joven que se sube a una atalaya, y siempre he pensado que ella no se subió a una atalaya. Ella hizo escalones, 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 y cuando está allá arriba, y uno ve un poco más. Entonces por eso es un vigía, y mira, y ve lo que pasa, no a ras. Y a veces creo que eso también es una función educativa que tiene este libro, que no sé si es pedagógico, puedo hablar de eso también, pero es educativa porque apunta al ser, a encontrarnos con ese ser interior. Y después funcionar con todas las otras cosas que se nos piden y que hacemos, pero ese tiene que estar. Y no es que todo el mundo tenga que escribir. Yo creo que lo más maravilloso que una maestra a lo que puede aspirar es facilitar experiencias vitales, crear un clima, una atmósfera de experiencia. Y creo que el libro yo también lo tengo acá, pero este es más lindo porque lo tiene ella en este momento, hay una atmósfera que es bueno respirarla. Es muy bueno respirarla porque en lo personal creo que descontamina y nos da permiso como para abrir, para abrir una puerta no, para ir hacia esa cantera y decir qué me pasó a mí. En definitiva, no le doy tanta importancia al escribir o no escribir, o ser o no sé, sino sentir primero. Pichon Rivière desde la psicología social, y yo adhiero totalmente, lo que dice es que, y coincido, y por eso fue algo que también me convocó cuando empecé a conocer ese proceso que ella iba haciendo, que el motor para hacer las cosas más importantes de nuestra vida es siempre la necesidad, no porque lo tengas que hacer, no porque te pidan que lo hagas, sino porque vos, si no lo haces, un poco sentís que te aplastás y que no sos vos. Entonces creo que ella para mí tenía, pero claro, ese motor, esa necesidad, pero también lo tuvo para la música, porque ella es música, ella, digamos, anda por los entornos del arte. ¿Y quiénes son los que andan cuando los dejamos en los entornos del arte? Y ya sabemos, las infancias.
Entonces, el vigía Lombardo, Alejandro y el arroyo Mauricio. Esto también es importante, es otro personaje que un poco se los cuento a quienes no han leído el libro. Vos decís, un arroyo, porque está bien que se pueda ver el animismo en una cartuchera o en un piano que es triste y solo, eso me encanta, eso es lenguaje literario, ¿m? O lenguaje poético también llamado. Y es un juego de la infancia que una mujer adulta lo toma y juega con ello, sin contar un cuento, sino contando la realidad, cosa que es dificilísimo. Entonces, el arroyo Mauricio es un ser natural, un ente de la naturaleza, que le pasan cosas, a veces tiene mucho caudal, a veces nada, a veces una brisa suave le provee de olitas y otras veces es un temporal. Y ella se identifica, porque ella aprendió a ver de una manera que solamente ella lo sabe, no hay ni por qué. Yo creo que hay misterios que hay que dejarlos quietitos, ¿viste? Hay que dejarlos ahí. Pero el arroyo viene a ser ese amigo de la adultez, ese espejo, ya no mira a través de un cristal, sino mira la realidad y dice, a mí me pasa esto, yo a veces me desbordo, yo a veces me siento sin nada, yo a veces... Entonces, todo este libro está impregnado de qué, pónganle ustedes la palabra, no es magia, es un compromiso con la vida toda, y cada cual piense cómo se establecen esos lazos. Eso es lo que yo pienso. Sigo pensando, porque sabés que sigo pensando eso. Lía, también, perdón, pero sabés que ahora cuando te escucho hablar, lo que también me llamó la atención es que esas historias recuperadas de la infancia y de algún modo conjugadas en algunos casos con el presente, tampoco son verdades absolutas. Muchas veces son preguntas que interpelan y que muestran una persona que se sigue construyendo y se sigue preguntando porque no tiene las respuestas. Y eso me llamó mucho la atención porque además me sentí identificada en muchas de esas preguntas y me sentí identificada y me sentí parte de ese arroyo cuando establece esa analogía con el colectivo y con los docentes, cuando vamos juntos en pos de construir algo. Tendría que buscar exactamente, acá lo tengo. Torrente implacable, sostenido, ensanchado, abrasador, para engrandecer a nuestra escuela pública. Eso es esa forma de poder mirar, como decís vos, Lía, poder mirar y traer lo que sos, lo que haces, y poder decirlo es realmente un arte. Claro. Y también exige la capacidad de leer. No es tan fácil de leer, porque para poder leer y desentrañar y exprimir todo ese jugo que tiene el texto, hay que estar muy comprometido con lo que se lee y con lo que ocurre en esas lecturas. No sé, Selva, sí. si esto que te digo desde el lugar de lector te llega, porque yo me iba encontrando en las lecturas quizá por esto que nos une, que es la docencia, ¿no? Esto de encontrar a una niña que le pasaron cosas en la escuela y que ahí te vas construyendo para ser quien después sos en tu vida profesional, pero además también en estas preguntas, en esta retórica permanente de seguir pensando temas que nos convocan a todos y que no son exclusivamente de algunos. Sí, tal vez darnos el permiso como adultos y como profesionales, maestros que somos, darnos el permiso a generarnos preguntas. A ver, históricamente al maestro, ¿cómo se lo ve a nivel de la sociedad? Te dicen, surge una pregunta y el maestro no le contesta, a mí me pasaba muchas veces, ¿cómo? ¿Y vos no sabés que sos maestra? ¿Cómo vos no lo sabés si sos maestra? Eso es como una exigencia cultural instalada que no te habilita que no te habilita a decir, no sé, y me pregunto qué, y me pregunto tal o cual cosa.
de alguna manera yo creo que es una invitación a permitirnos eso, porque en la medida que nosotros nos permitimos eso, nos permitimos dudar, nos permitimos preguntarnos, nos perdonamos no saber, nos perdonamos, tenemos la compasión con nosotros mismos de no saber, nos sentimos de alguna manera, nos habilitamos a ser también recipientes para recibir, ¿no? Para recibir. Creo que en la medida de eso somos más, somos del ser más, somos, nos habilitamos a ser. Y a ver, yo también me vuelvo a preguntar, mira, ahora, educar no es justamente habilitar para que el otro sea. ¿Y cómo habilito a que el otro sea si yo no me lo permito? ¿No? ¿Cómo puedo depositar la confianza en el otro? Porque en definitiva, educar es confiar que eso que va a suceder entre ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven, y yo, que estoy en este lugar de enseñante, eso que va a suceder, es decir, que va a ser de una manera genuina, se va a establecer un vínculo cognitivo, emocional, espiritual, ¿sí? Y que en el medio lo que transita es ese objeto llamado saber para que se construya en conocimiento. Pero hay una confianza, me fío de que a ese otro que tengo allí, y que vino incluso a la escuela, no eligió venir porque lo trajo otro adulto y dijo, mirá que la escuela es obligatoria, pues tenés que estar acá, lo mismo el liceo, que también nos olvidamos bastante de eso. Yo no sé si los niños y las niñas y los adolescentes elegirían ir 4, 5, 6, 7 horas todos los días a la escuela al liceo, yo no sé. Es más, yo me pregunto, cuando era niña, no me preguntaba, ¿no? Pero entonces uno es un adulto que trae y deposita en otro adulto ese rato de vida de ese niño, esa niña. Y entonces, cuando yo digo educar es confiar, es depositar en ese otro que vino a mí, o que lo vinieron a mí, no sé si se dice, pero me encanta cómo suena, lo vinieron a mí, tiene todas las posibilidades de ser, tiene todas las posibilidades de, llamémosle, aprender, sentir, querer, ser. Yo confío que ese ser que está allí va a ser cada vez más ser, ¿no? ¿Eso te pasó con la maestra Ana? Eso me pasó con la maestra Ana, por supuesto, ¿sí? Y me pasó con tantas otras maestras, ¿sí? También me pasó con compañeros, ¿no? Como nos habrá pasado a muchos de nosotros, con compañeros que compartimos, con el que compartimos bancos. Yo por lo menos soy del Banco Bareliano, no había mesa todavía colectiva en mi escuela, ¿no? Eso de sentir que, porque por un lado, como maestra, como adulto, vos decís, yo confío que esa personita que está allí tiene toda la potencialidad, todas las habilidades, tiene todo para hacer. Pero a su vez como niña, también, ¿cuánto incidió en cada uno de nosotros que un docente se acercara, te colocara la mano en el hombro y te dijera, vos podés, o que dijera, qué bueno, contale a tus compañeros esto, léele a tus compañeros esto que acabas de escribir, o contale esto que me dijiste en voz baja. ¿Cuántas veces lo hacemos, no? ¿Cuántas veces lo hacemos? Y te engrandece. Eso te engrandece cuando un adulto te dice eso, compartilo, contale, explicale, mostrale, te engrandece, sentís que sos más grande, pero más grande desde acá y desde acá, ¿no? Esas son las alas que te dan para volar, que tanto aparecen en el libro. La metáfora del vuelo y de las alas, a mí me llamó mucho la atención también, porque esto que estás diciendo, ¿no? ¿Cuándo les damos alas a los niños para poder volar y cuándo se las estamos cortando o los estamos atando en su vuelo, ¿no? Y otra cosa que dijiste que viene a mi mente es esto de querer estar en un lugar. ¿De quién es la escuela? Si la escuela es mía, yo quiero estar. Si soy parte de, no mía como lo posesivo, sino el sentirme parte de ese lugar.
Y me pregunto a veces, ¿qué generamos nosotros para que esos niños, esos adolescentes quieran estar? Que es para preguntarnos, no para culparnos, porque tampoco hacemos todo mal, ni hacemos todo bien, sino que vamos intentando y nos vamos comprometiendo en nuestra tarea y vamos haciendo todo lo que podemos, y quiero confiar que todos hacemos todo de la mejor manera que podemos. Pero también tenemos que ser conscientes que de quién en la escuela depende de cuánto yo me sienta involucrado en ese lugar y cuánto quiero ser parte de ese lugar. Y ahí, no solamente los niños, sino todos los que hacemos la escuela, que no son solamente los niños. Somos todos los que estamos vinculados a la escuela. Sí, tiene que ver también, siguiendo este pensamiento que vos aportás, tiene que ver también con la capacidad que vayamos desarrollando en cada uno de nosotros, digamos, de permitirnos ser parte, pero no desde el lugar de la omnipotencia, ni de la omnipresencia, ¿sí? Ni de la justificación, o sea, ser parte de una manera cargada de humildad, pero de humildad en el sentido del humus, de la fuente, de la Bien. nutrición, no de la humildad que a lo mejor algunos cultos religiosos nos hacen, o sea, lo predican, ¿verdad? Sino de la humildad de pensar en qué es lo que a mí me nutre, qué es lo que a mí me nutre. Y entonces ahí te habilitas a perdonarte. Y vuelvo a hablar de una palabra que está muy utilizada, obviamente, en otros cultos, pero estamos hablando de esto otro, de decir, de perdón como habilitarme a que hay otras posibilidades, que hay otras formas y que algunas exigencias que se establecen en la realidad son exigencias que vienen a veces por marcos económicos, por marcos culturales, con mucha fuerza intencional, a veces hasta del mercado, y que en definitiva no sé si nos dejan ser lo que realmente desearíamos ser, ¿no? No sé, o si estoy siendo lo que me están pidiendo que sea, y entonces me quedo tranquilo porque cumplí, ¿no? Cumplí. Que cada uno sea desde lo que realmente es, ¿no? Que lo traes también en alguno de tus relatos, esto de incluir, pero de incluir que cada uno se sienta parte. La inclusión es otra de las temáticas que aparecen. Y volviendo al principio, cuando hablabas del proceso de escritura y de lo que escribías de niña, que me asombró la lectura de lo que escribías en cuanto a que querías ser peluquera cuando eras niña. Y cómo a partir de esa reflexión también, en qué momento empezamos a valorar determinadas profesiones, sí, y otras no. Y bueno, ¿en qué lugar también habilitamos en la escuela para justamente respetar todas las singularidades y todas las posibilidades que nosotros podemos de algún modo acompañar para que estas infancias y estos adolescentes puedan levantar vuelo, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ver con el lugar que a nivel de la sociedad se instalan diferentes profesiones, diferentes actividades humanas. Yo te confieso y les confieso a quienes nos acompañan, y también lo sabe Lía, que cuando yo leí ese texto, lo que quiero ser cuando sea grande, en mi cuaderno de 5º año, yo no me acordaba que había escrito eso, que quería ser peluquera, no me acordaba, que quería hacer limpieza de cutis, y que además aparece la figura de mi mamá, obviamente. Pero querías ver bien a tu mamá, querías verla. Porque la quería ver bien linda a mi mamá, ¿no? Me imagino que un deseo que todos los hijos tienen, de que su mamá verla cada vez más linda, ¿no? Y entonces también, digamos, que ir a esa infancia, encontrarme con esos textos, te refresca o te invita a que desde el hoy, te preguntes, ¿y entonces por qué fui maestra? Si en 5º año escribía que quería ser peluquera, ¿no? Entonces ahí aparecen una cantidad de cuestiones. A veces aparecen mandatos familiares, a veces aparecen la vida de tus progenitores, y tal vez hasta con frustraciones o con deseos de ellos que no pudieron llegar a concretar. Aparecen tantísimas cosas.
Y está tan bien que aparezcan. Yo lo celebro porque, porque te desarrolla un profundo agradecimiento a todo lo que hicieron, a todo lo que hizo tu familia, a lo que hicieron esos adultos que te rodeaban. Y más allá que vos digas, bueno, pero mira, sos maestra, pero en realidad capaz que no habías querido ser maestra, capaz que querías ser peluquera, o a lo mejor no te volvieron a preguntar después, ¿no? Y vos decías, y terminé siendo maestra y capaz que no quería ser maestra, pero sin embargo, vos decís, por algo sucedió, y entonces agradecer a esa incidencia de ese mundo adulto, que no me cabe la menor duda, que así como vos decís, a mí no me cabe la menor duda de que todos los y las docentes hacen lo mejor de sí con lo que tienen, ¿sí? No me cabe la menor duda que fue con la mejor intención y que fue con lo que en ese momento ese adulto que estuvo cerca mío o ese adulto que está cerca de cualquier niño o niña, hace lo mejor que tiene con lo que tiene en ese momento. Entonces también eso te permite andar por la vida, me parece, con una mirada mucho más, más humilde y más contemplativa, y transitando más en los grises, y no que esto es blanco o aquello es negro. Y no, porque capaz que queremos encontrar que esto es blanco y aquello es negro, pero en la vida hay tantos grises, ¿no? Y en esos grises hay que descubrir qué poquito de blanco y qué poquito de negro, con qué me quedo o de qué me nutro. Y en este libro, yo te agradezco profundamente esta reflexión que vos me decís, yo abrí el libro pensando que iba a encontrar otras cosas, y yo creo que esa es la constatación el día de que este proceso recogió mi necesidad, porque en realidad, justamente uno de los primeros textos que aparece acá es romper la cáscara. Justamente yo le expresé a Lía, necesito romper la cáscara, tengo cosas para decir y no estoy encontrando la forma de decirlo. Y entonces ahí apareció Alejandro que me ayudó, y apareció Mauricio y me ayudó, ¿sí? Y apareció ella, que es otro personaje que yo la defino como aquel personaje más cargado de espiritualidad, y también me ayudó, ¿sí? Apareció la maestra Ana y me ayudó, que fue Y la maestra Lía. y apareció la maestra Lía, La ¿sí? maestra Lía. Y también recordé a la otra maestra, la Ana María, que fue real de quinto año, con quien también conversé muchísimo cuando presenté el libro, y ella me mandó un texto bellísimo, el movimiento que a ella le generó también este libro, y lo que me explicó, porque año 77, contexto de dictadura, una maestra que también tenía que cuidarse muchísimo, muchísimo mientras enseñaba para poder seguir teniendo un lugar de enseñante. Y ella me decía, cuando yo le hacía las propuestas para escribir, tenía que tener mucho cuidado con las propuestas que les proponía. Otra cosa era lo que hablábamos, otra cosa era lo que no quedaba registrado en un cuaderno, y ahí hablábamos de otras cosas, pero lo que teníamos que escribir era eso, porque había que tener cuidado y cuidar, ella tenía que cuidarse, ella, y cuántas cosas afloraron ahí, ¿no? Yo creo que en ese texto que Ana María Castrillo me envió, otro libro, desde el lugar de los lectores y de quien vivió parte de mi historia como niño. Bueno, yo creo que podríamos hablar horas, porque cada una de las historias, cada uno de los relatos, de las poesías que aparecen, permitiría hacer un encuentro dinámico para poder dialogar acerca de lo que sale, de lo que emerge. Para mí, si tengo que comparar la lectura de este libro con algo para aproximarme un poquito a lo que ustedes están haciendo, diría que es como una fuente que empieza a largar chorros de agua que cada uno se derrama y puede ir nutriéndonos de distintos aspectos que tienen que ver con la construcción del ser docente y con lo que es y cómo es la escuela y el lugar que habitamos. Me gustaría, para ir cerrando este encuentro, preguntarle a Lía
¿qué te parece a vos como maestra, que acompañaste, que estuviste ahí al lado de Selva para ayudarla a sacar todo esto, a romper la cáscara, a levantar las alas, a poder contemplar estos objetos, a poder mirar al arroyo Mauricio? ¿Qué entendés que nos puede dejar a los maestros que lo leemos, que estamos acostumbrados a otro tipo de lecturas y que estamos a veces un poco encasillados a la espera de esas definiciones o de esos marcos conceptuales? ¿Qué pensás vos que como maestra, que también sos maestra, puede dejarnos esta lectura? Siempre la respuesta a eso es personal, porque tú en algún momento dijiste, yo pensaba encontrar esto y encontré otra cosa. Yo creo que en esa postura está una manera de conocernos. ¿Qué me pasa o qué nos pasa cuando vamos a buscar algo que queremos encontrar y no lo encontramos? Realmente podemos decir, bueno, esto no es lo mío. Y yo creo que este es un libro justamente dialoguista, es decir, porque no hay verdades cerradas ni posturas deterministas. Yo creo que quien lee este libro, y que ojalá sean muchas personas, se van a encontrar con que hay cosas en las cuales no habían pensado. Y hay cosas de esas que no habían pensado que a lo mejor es buena pensarlas. Y me parece que es un libro, porque es dialoguista, por esencia, porque ella empezó a escribirlo por el diálogo que mantenía con personajes que solamente podían hablar con ella. Y yo creo que eso se perpetúa, tiene raíces en este libro. Es una invitación a hablar, es una invitación colectiva para decir, esto que tú hiciste, ¿cómo lo hiciste? Porque yo siempre lo hice de esta manera, pero a lo mejor encuentro en otras personas posibilidades de transitar caminos. Y a mí me parece como, ahora estoy viendo a Elizabeth ahí, digo, creo que todo lo que es el mundo del libro que trasciende los formatos y los estantes de las bibliotecas o de las librerías, siempre creo que el libro realiza, establece, recrea y crea vínculos entre las personas. Porque lo importante es hablar qué me pareció, qué sentí, qué sentiste vos, qué sentí yo, cómo lo harías. Y yo creo que si hay un libro que permite eso, de los muchísimos libros que uno puede tener, es este. Porque es abierto, porque lo que de pronto, tú bien lo dijiste, Ana, al principio, lo que al principio me pareció, a veces yo pienso que tiene como aspectos como de crítica dura, y después creo que ella es una genia, ella es ella, porque pone como pañitos tibios diciendo, pero esto se puede cambiar, ¿eh? Mirá que no tenemos por qué perpetuar posturas o maneras o abordajes que son los que tenemos conocido, porque es sabido y lo hemos estudiado, que por más que hablemos desde la psicología social que las matrices de aprendizaje no son definitivas, sino que se pueden transmutar y cambiarlas, esto se hace en contextos colectivos, siempre se puede, sí, pero hay que querer. Y bueno, creo que la primera gran cosa sería querer hacer las cosas de otra manera. Y este libro, en mi acompañamiento, que es lo que tú me preguntas, yo me sentí como en un estado de permanente gratitud hacia ella, porque cuando dijimos, bueno, ya está, ahora es la puntada, como decía Picasso, ¿cuándo se termina una obra de arte? ¿Cuándo se termina un cuadro? Y bueno, tal vez nunca, porque cada lector, cada observador, cada persona va a ver otras cosas, y el autor también. Entonces, no se termina nunca, pero hay un momento que uno tiene que decir, lo escritural termina acá, y todo lo demás es tarea de las personas que quieran encontrarse con ese libro. Habida cuenta que yo creo que el libro quiere encontrar a muchas personas, porque es necesario. Creo que es un libro necesario, y yo diría hasta imprescindible. Y yo creo, perdón, que también da alas para volar,
porque a los que nos gusta escribir, es una invitación a romper un poquito el molde y pensar otras formas de decir lo que uno quiere decir. Sí. Bueno, me voy a meter yo a mí. Acá estaba escuchándolas, y tengo mis anotaciones, ¿no? De la charla, mis anotaciones de la lectura del libro, pero sí, sin duda, vos traías la metáfora de la fuente, Ana, y cuando dijiste la metáfora que yo traería, me anoté acá, yo traería la de la lluvia, como si fuera una lluvia, y ver cuánto me dejo mojar por la lluvia, ¿no? Abro el paraguas y lo leo y no sé, pero súper protegida, o tiro el paraguas y me pongo un chaleco, o saco el chaleco y me pongo a bailar con la lluvia que trae este libro, ¿no? Con la novedad, con la frescura, con el agua que corre en él, porque corre vida por el libro, corre vida y corre lo abierto, como decía también Lee hace un ratito. Cositas que anoté y ahora después sigo leyendo cositas que escribieron también los que participaron. El darse el permiso, que vos dijiste recién, Selva, justo yo había puesto, creo que el libro es un gran darte permiso que hiciste, y además con la humildad de la que hablabas, de pedir ayuda también, ¿no? De pedir ser guiada por alguien como Lía, con la cual coinciden en un montón de cosas, entre ellas en la humanidad y en la de no aferrarse a certezas. Entonces, realmente eso es una cosa que también quiero rescatar, tu humildad para haber sido, como dijo Ana, ¿no? Haber llegado por concurso, bla, 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 y sin embargo, con la humildad para decir, Lía, quiero hacer esto, ¿me ayudás a romper la cáscara, a escribir? Es hermoso y me conmueve esa actitud aprendiente, esa actitud fresca que tenés como la lluvia, Selva. Después, también hablaste de la exigencia cultural instalada, ¿tá? Y yo leyéndolo pensaba en la gratitud, ¿no? Y estamos hablando de términos que también se pueden asociar con otras cosas, pero me parece que la gratitud es una actitud de permeabilidad al arte, a lo artístico, a lo nuevo que nos aparece cada día, ¿tá? Tanto en nuestras reflexiones como en lo que vemos, en lo que nos encontramos. Y me parece que tuviste también esa presencia en tu libro, que se manifiesta también en tu forma de estar en el mundo, de estar en la vida, de estar en tus roles diferentes. Entonces, bueno, eso también me parece que es una invitación. Atesorar los pongos. Atesorar los pongos, diríamos en el libro, exactamente. Bueno, te veo como una selva curiosa, observadora, honrando tu ser artístico también, no olvidándote de vos misma, ¿tá? Escuchándote. Y eso la verdad que es un tesoro que todos podemos explorar, ¿no? Nadie está exento de esta posibilidad. No se necesita dinero, no se necesita más que realmente abrir el corazón, todos los instrumentos que tenemos al servicio de honrar nuestro ser, que creo que también es otra cosa que ha aparecido muy, muy fuerte acá. Voy a leer algunos comentarios y Laura Díaz Bombi dice, gracias por este espacio, me quedo con más preguntas que respuestas. Muy movilizador, hermosa instancia para seguir reflexionando sobre nuestras prácticas en el aula, gracias. Dice por allí Miriam Darín, este libro invita, o esta charla sería, invita a pensar en las experiencias vitales que podemos ofrecer en la escuela, diseñar, provocar. Claudia Ávila, que hoy la he visto muy activa mirando las charlas, porque justo he hecho comentarios en las diversas charlas, dice, ¿de quién es la escuela? La pregunta, ¿no? ¿De quién es la escuela? La escuela es mía, es tuya, es de él y de ella, es y debe ser de un nosotros, de un ustedes. La escuela es para mí, para pensármela en común unidad, en comunidad.
Ale Moll desde Pando nos dice, desde el lugar de lectora me invito a continuar profundizando en mi autoconocimiento, para a la vez permitirme continuar pensándome desde el rol como docente. Habilito a ser como creo o en muchas oportunidades no. Me habilito a mí misma a ser. Bueno, y después aparecen muchas gracias, mucho el tema del agradecimiento por el ciclo, por la charla, por el libro, por ustedes, por la presencia, ¿tá? Y desde mí también, desde Dinámica, transmitirles a las tres eso e invitar. Tengo un chivo para pasar, que lo tengo que pasar después, o lo paso ahora para no cortar el después, que me gustaría terminar con algo. Digo simplemente que en 2 semanas vamos a tener la presencia en este espacio de Andrea Liau, que habla sobre la biografía escolar de los docentes. Justo, muy enlazado y enrabado con este tema. Dicho esto, me gustaría que nos detengamos en el subtítulo de la charla, que no es el subtítulo del libro, ¿tá? Que dice Soplando arcoíris. ¿Qué será esto de soplar arcoíris? Nosotras 4 lo sabemos porque lo hemos craneado juntas, sentido, pensado, inspirado, y tiene mucho que ver con la poesía de Lía. Que Lía, yo no sé si vos tenés a mano el libro ahí, pero sería para cuando después de que ustedes digan lo que quieran decir ahora, que es un poco el momento de cierre, sería algo hermoso para compartir con la gente que está acá presente. Esto surgió, le digo a las personas que están escuchando, mientras hablábamos, organizando todo esto, surgió un texto de un libro que escribí hace montones de años y que tiene ya varias ediciones en Argentina, en España, y próximamente la tendremos también acá de nuevo en Uruguay, creo que la 3ª edición, que es El retorno de los nómades, y que tiene un subtítulo que dice un tratado poético acerca de nosotros mismos, como personas, como individuos. Y entonces un capítulo que se llama La relación de los nómades con sus hijas y sus hijos, y entendimos que esto que voy a leer ahora se aplica a todos los vínculos y lugares donde nos comunicamos las personas. Dice, se enojan con sus hijos y con sus hijas y viceversa, en medio de tormentas de palabras, hasta que los hijos o las hijas les soplan arcoíris en la frente o viceversa. Y entonces cada cual pueda entender por qué soplando arcoíris creemos que se abren caminos también. Se extienden. Bueno, gracias por invitarme a leerlo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Si quieren decir algo para ir cerrando, invitados. Sí, yo un agradecimiento profundo a esta instancia. Me han ayudado a transitar este proceso de concientizarme como escritora. Digamos que una dimensión que a veces, no sé por qué me cuesta tanto tomarla. Así que agradecerles profundamente. Y hablando de soplando arcoíris, yo a veces me quedo pensando en los colores del arcoíris, ¿no? Que habla de la diversidad de los niños y las niñas en un aula, ¿no? La diversidad de los maestros, las maestras, los profes en una escuela, la diversidad de las familias en una comunidad educativa. Sí, la diversidad en las formas de pensar y tomar y ver la vida. Y también pensar que si este libro invita a que cuando uno se construye, que nunca termina de hacerlo como maestra, o como maestro, como docente, integra esos diferentes colores, como las diferentes dimensiones que uno tiene en nuestro ser, ¿sí? Las dimensiones espirituales, las emocionales, las intelectuales, y que también integra las tantísimas vidas que vamos recorriendo en esta vida. Yo creo que
se convierte, el acto de educar se convierte en un arcoíris, se convierte en una verdadera fiesta, ¿sí? En un verdadero arcoíris. Pasó la lluvia, pasaron los truenos, ¿sí? Salió el arcoíris. Hay esperanza, hay vida, está todo allí para crear, así que un agradecimiento profundo a esta instancia y celebrar que existan estos encuentros dinámicos y que sigan dinamizando corazones y razones. Gracias. Bueno, muchísimas Ana. gracias a ambas. Muchísimas gracias, Selva, por tu libro. Este encuentro me invita a seguir leyendo y a volver a leerlo una vez más para seguir encontrando en ese manantial quizá respuestas provisorias a tantas preguntas que siguen naciendo en mí. Muchas gracias. También a vos, Lía. Muchas gracias. Divino. Voy a decir algo más que lo aporta Claudia Ávila, y con esto cerramos. Dice, oigan, profes, ¿jugamos a qué tal si? Yo empiezo, ¿qué tal si juntos soplamos arcoíris en cada rincón de la escuela, creando un espacio donde los sueños florecen y la diversidad brilla, donde la escuela sea para todos, no para unos? Gracias, Claudia, y ojalá que todos los que estén acá escuchando ahora y en el futuro, porque esto va a quedar colgado en nuestra plataforma de YouTube, en nuestra página de Recursos Dinámica, ojalá que puedan seguir escribiendo ahí y soplando arcoíris para que nos vayamos nutriendo entre todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Un abrazo fuerte. También. Gracias, Ana, Selva, Lía. Gracias. Gracias, Eli. Gracias a ustedes. Abrazo fuerte.